Bueno, el objeto de este vídeo es simplemente compartir con ustedes que finalmente, después de un periodo de espera, porque tuve que solicitar este libro, tuve que encargar este libro a una librería de España y entonces tardó un poco en llegar, pero no demasiado. Lo que pasa es que cuando uno espera por un libro que tiene muchas ganas de tener en su posesión y leer, pues todo tiempo parece muy largo, pero finalmente lo tengo aquí, lo he recibido y lo he añadido a mi colección de libros sobre jazz. Este libro que es un verdadero tocho, un tochazo, y se titula El Gran Jazz. Y como ahí ven, es un libro escrito por Juan Claudio Cifuentes Cifu. Y si ustedes han vivido en España y han entrado en el jazz mientras ustedes vivían en España, sobre todo pues en los años 70, 80, 90 y en los primeros años del nuevo milenio, pues desde luego conocerán a Juan Claudio Cifuentes Cifu. Cifu ha sido un incansable divulgador del jazz en España durante décadas y décadas, sobre todo en radio y en televisión, programas como A Todo Jazz, programas como Jazz entre Amigos, forman parte ya de la leyenda del jazz en España. Y es cierto que Juan Claudio Cifuentes ha dejado un legado escrito mucho menor que su legado radiofónico o televisivo, que es realmente inmenso, pero este libro contiene el grueso, la parte más importante, la parte más voluminosa de ese legado escrito de Cifu, y por tanto es una maravilla poder tenerlo aquí en mis manos. Como ven, es un libro bien extenso, de prácticamente unas 900, aproximadamente 900 páginas, con muchísima información, y es un libro que desde luego recomiendo. Tenía muchas ganas de tenerlo. Cuando estuve en España el verano pasado no me había enterado de que se había publicado todavía, con lo cual no lo compré, pero acabé encargándolo desde aquí, desde los Estados Unidos. Ahí tenemos en la parte interna al propio Juan Claudio Cifuentes, se habla un poco de él. Dice Cifu: para los amigos que sois vosotros, Juan Claudio Cifuentes es que no fue una figura clave dentro del mundo musical de nuestro país. Sí, porque desde luego su legado todavía se siente y todavía es importante. Por eso no vamos a utilizar el pretérito, sino que vamos a utilizar el presente. Es una figura clave dentro del mundo musical de nuestro país, entendiendo en este caso nuestro país por España. Conocedor, experto y divulgador del jazz, ha sido una de sus voces más populares gracias a los programas de radio y televisión que dirigió y presentó a lo largo de una carrera de más de 40 años, desde el mítico Jazz Porque Sí o el más reciente A Todo Jazz en la radio, hasta Jazz entre Amigos, que llevó el sonido de Nueva Orleans a los televisores de toda España entre 1984 y 1991. Cifu ha sido y será el gran embajador de esta música en España. Y no vean ustedes, vuelvo a mostrarlo, la cantidad de músicos de jazz que yo he conocido gracias a Cifu, gracias a los programas sobre todo de radio de Cifu, pero también por supuesto a Jazz entre Amigos, que emitía Televisión Española, que emitió Televisión Española desde 1984 hasta 1991, y muchos de esos programas pueden encontrarse de hecho en YouTube, y se pueden disfrutar en YouTube, porque eran una verdadera maravilla de cuando en España se hacía muy buena televisión y sobre todo muy buena televisión musical. Ya he hablado de Cifuentes, de Juan Claudio Cifuentes, en más de una ocasión, porque para mí fue una de esas guías importantes, una de esas puertas de entrada al jazz importantísimas. Yo trataba todas las semanas de escuchar su programa de radio y, por supuesto, tomar notas, conocer nuevos músicos y nuevos discos que después anotaba en una libreta y trataba de conseguir, en muchos casos con dificultades por
tratarse de una época anterior a Internet, con lo cual para muchas personas, para varias generaciones en España, Juan Claudio Cifuentes Cifu ha sido una guía, un faro importante dentro de ese laberinto que siempre digo que es el jazz, pero su legado es mucho más radiofónico, mucho más en los medios de comunicación, televisivo, que escrito. Escribió en comparación bastante poco, aunque ya vemos que este libro es voluminoso. Y además, bueno, ya he hablado en alguna ocasión en el canal acerca de una biografía que existe de Juan Claudio Cifuentes, que es muy interesante y que he leído con enorme atención y mucho interés, pero este es un libro que contiene textos escritos por el propio Cifuentes y por tanto es un libro extremadamente valioso, no solamente para quienes admiran y admiramos al gran Cifu, sino pues en general porque son textos realmente informativos, bien escritos y realmente interesantes también. Voy a utilizar el prólogo que aquí escribe Mario Benso. Mario Benso es un especialista en jazz y amigo y colaborador en vida de Juan Claudio Cifuentes. Con Mario tuve la oportunidad de conversar en el canal ya hace unos meses precisamente acerca de Cifu y en el prólogo, que no es muy extenso y que voy a leer en parte, explica Mario la génesis de esta obra y dice lo siguiente: en 1995 Juan Claudio Cifuentes recibió un encargo especial por parte de la ya desaparecida Ediciones del Prado. Ambos habían iniciado su colaboración 2 años antes, cuando Cifu tradujo y adaptó el libro de Gérard Arnaud y Jacques Chenel, los grandes creadores del jazz. Es un libro interesante que también recomiendo y que yo tengo en francés, pero que tradujo Cifuentes al español, al que añadió un capítulo especial dedicado a nuestro jazz, es decir, al jazz español y sus principales representantes. En esta ocasión se trataba de aportar los textos al proyecto de edición de una publicación por entregas que llevaría por título El Gran Jazz, compuesta por 70 discos y sus correspondientes fascículos. Todo un reto que asumió de buena gana trabajando en él durante una larga temporada. Esto permitió a Juan Claudio Cifuentes, que había trabajado mucho más como locutor de radio y como presentador de programas jazzísticos en televisión, pues le dio la oportunidad de escribir a fondo sobre jazz. Pero las cosas se complicaron cuando, después de iniciada la labor, Cifu empieza a experimentar un grave problema de salud que le obligó a recibir tratamiento de quimio y radioterapia y guardar reposo absoluto en el hospital durante unos días cada mes. Esto complica un poco la situación y eso le lleva a valorar la posibilidad de contar en un determinado momento con la ayuda de un pequeño equipo de compañeros que contribuyeran a asegurar que todo transcurriera como inicialmente fue previsto. Y dice Mario Benso en el prólogo: de este modo, Carlos González, Sir Charles, gran amigo y antiguo colaborador en los inolvidables tiempos de Jazz entre Amigos, y los críticos y escritores de jazz Jorge García, Carlos Sampaio y los ya fallecidos Federico González y Federico García Herraiz aportaron su grano de arena para que los textos estuvieran a punto, con su buen hacer y conocimiento más que acreditado. La idea, evidentemente, era que se escribiese una enciclopedia acerca del jazz que se vendería en kioscos por fascículos, también con discos que irían aparejados a estos fascículos. De la misma manera que Jordi Sierra y Fabra había escrito una historia del rock también vendida por fascículos, él solo,
Cifu iba a escribir una historia del jazz, también vendida por fascículos, él solo, pero la enfermedad hizo que las cosas tuviesen que cambiar un poco. Pero gracias a que reuniese este grupo de colaboradores, dice Mario Benso en el prólogo, el proyecto avanzó a buen ritmo, con Cifu integrando el comité de redacción junto a Juan Ramón Azaola y Luis García. La obra se organizaría finalmente en 5 tomos o volúmenes que seguían un diseño cronológico. El primero abarcaba desde los orígenes del jazz en Nueva Orleans hasta la era de las big bands, el segundo la época dorada del swing y sus más grandes representantes, el tercero los años inmediatamente previos a la llegada del bebop y el jazz moderno, así como el perfil de los más destacados líderes de este, el cuarto las principales tendencias de los 50, el cool y el hard bop, y el quinto y el último el desarrollo de este último y la corriente del jazz modal. A finales de 1996 la enciclopedia estaba lista para salir a los kioscos. Superando con creces algún precedente anterior, la colección se convirtió, y en ello evidentemente tuvo una influencia decisiva la calidad y sapiencia de los textos que la acompañaban, en todo un referente para quienes querían acercarse y conocer de primera mano la siempre apasionante historia del jazz. Los textos eran verdaderamente excelentes, estaba todo organizado de una manera enciclopédica, y quien hizo la colección, por supuesto, tiene esos textos, pero esos textos ahora se han recogido en este voluminoso libro titulado El Gran Jazz y publicado por Alianza Editorial en España. Dice Mario en el prólogo, bien sabido es que Cifu era un verdadero número uno en el terreno de la difusión en medios como la radio o la televisión, con una trayectoria que no es necesario glosar, ya hemos hablado un poco de esto. Se prodigó menos en lo escrito, lo suyo era realmente estar ante el micrófono y ahí no tenía rival. Es por eso por lo que cualquier iniciativa como esta que asume ahora Alianza Editorial de recuperar sus textos para aquel gran proyecto viene a rellenar un vacío e incrementar el legado escrito del gran comunicador. Es muy importante esto porque lo que hace este libro es recuperar unos textos escritos en su mayor parte por Juan Claudio Cifuentes, aunque con un grupo de colaboradores por razón de su enfermedad, y presentarlos en un formato de libro. Dice Mario Benso que no ha cambiado la fuerza del contenido, el interés del contenido de estos textos. Leerlos de nuevo ahora, casi 30 años después de que fueran escritos, nos devuelve ese inconfundible aroma que destilaba su personalidad. Ahí está el Cifu de siempre, con su pasión, su gusto por contar historias de calado humano, su erudición infinita y la ausencia de afectación o petulancia. El jazz guy, el tipo de jazz, el personaje de jazz, el hombre de jazz que tanto apreciamos y del que tanto aprendimos. Efectivamente, leer estos textos en muchos casos casi suena como estar escuchando al propio Juan Claudio Cifuentes ante el micrófono, porque era una persona que, además de presentar los temas, presentaba las historias alrededor de los temas, las historias de los músicos. Era un verdadero, como se dice en inglés, adaptándolo del francés, raconteur, una persona a la que le encantaba contar historias, además de, por supuesto, compartir el jazz con la audiencia. Y claro, lo difícil al adaptar un texto enciclopédico a un libro como este es que hay que hacer cambios. Y entonces explica también Mario aquí qué es lo que se ha hecho para adaptar estos textos enciclopédicos a esta edición en formato de libro. A la hora de abordar este nuevo proyecto se hizo necesario partir de la base de que lo escrito para una obra de tipo enciclopédico en formato fascicular es muy diferente de lo que uno puede encontrar en un libro.
En el primero, el texto suele dividirse habitualmente en un cuerpo principal acompañado de múltiples entradas o apartados complementarios, así como pies de imagen, tablas u otras llamadas de diferentes tipos, algo que no sucede en un libro normal. Hubo, por tanto, que afrontar una tarea de criba y selección de los textos para encajarlos en una disposición más convencional por capítulos, dejando fuera aquello que únicamente tenía sentido en el contexto de un fascículo. Estaba además la tarea de llevar a cabo, en la medida de lo posible y necesario, una actualización de datos e informaciones aportados en la obra inicial que habían quedado desfasados o precisaban ser completados, fallecimientos de músicos, por ejemplo, manteniendo siempre y por encima de todo una absoluta fidelidad a lo escrito originalmente y sin intención alguna de modificar o revisar nada. Evidentemente hay cosas que con el paso del tiempo quedan un poco desfasadas por cuestiones de datos, pero también hay un estilo de escritura y de disposición del texto que es un estilo más enciclopédico y que hay que adaptar sin cambiar el espíritu original, por supuesto, de lo escrito por Juan Claudio Cifuentes en esta edición en libro, y he estado en estos últimos días hojeando el libro, leyendo partes, leyendo algunas de las entradas sobre diversos músicos, y esto se ha hecho de una manera excepcional, a pesar de que yo no tengo la edición enciclopédica, la edición fascicular. Y termina el prólogo hablando de otro elemento importante del libro, que es las referencias discográficas que se encontraban en la edición enciclopédica y que, por supuesto, con el paso del tiempo también pueden quedar desfasadas porque haya discos que no se puedan conseguir o que no se hayan reeditado o se hayan editado otros posteriormente. Dice Mario Benso en la parte final de este prólogo: un capítulo especial dentro de esta labor básica de actualización lo constituyen las referencias discográficas. Es evidente que de 1996 al presente, tanto los discos elegidos para acompañar al fascículo como las propias discografías concienzudamente elaboradas y comentadas por Cifu se basan en las referencias disponibles en aquel momento, pero han pasado casi 3 décadas y muchas de ellas han cambiado, bien sea por desaparición o, en la mayoría de los casos, por ser objeto de nuevas y progresivas reediciones que llegan hasta el momento presente. Cifu ya tuvo que afrontar un trabajo de actualización parecido en los tiempos de los grandes creadores del jazz, y ahora hemos sido nosotros los que hemos hecho lo propio, intentando ofrecer al lector interesado en la escucha las referencias discográficas más actualizadas en el momento presente, siempre que se encuentren disponibles. El resultado está entre tus manos, una obra extensa, pero que se lee sin descanso y que rezuma querencia y pasión por el jazz desde la primera página. Es muy importante haber actualizado esto, porque es cierto que hay muchos libros que incluyen referencias discográficas, pero que con el paso del tiempo acaban desfasadas, porque esos discos ya no se puedan conseguir o porque se hayan publicado otros diferentes y a veces incluso más completos. Me parece una muy buena idea, pero un trabajo desde luego ingente el que se ha realizado para actualizar estas referencias discográficas, esta lista de referencias discográficas. Y termina el prólogo de Mario Benso diciendo: el 17 de marzo de 2015 Cifu nos dejó para siempre, pero su legado de aprecio por el jazz sigue muy vivo. Desde la asociación Cifu Jazz buscamos perpetuarlo, trabajando tanto en la preservación de su colección particular de discos, que es enorme, por cierto, publicaciones y recuerdos personales, como en el planteamiento, apoyo o colaboración con iniciativas como esta de Alianza Editorial que sirven a tal propósito. En la bella villa alavesa de El Ciego, lugar donde Cifu y su familia vivieron innumerables momentos de felicidad durante tantos años, se ubica el espacio Cifu Jazz, al cual el visitante puede acercarse para conocer de cerca lo que fue una vida dedicada al amor por, con y para el jazz. Así que si ustedes viven o pasan cerca del Ciego en Álava, desde luego vale la pena acercarse por este espacio Cifu Jazz, y yo espero en un futuro, si tengo la oportunidad de visitar esa parte de España. Lo que pasa es que no regreso a España con demasiada regularidad, pero cuando tenga la oportunidad, desde luego, me gustaría poder visitar este espacio Cifu Jazz.
Este libro, desde luego, como dice Mario Benso, es una obra extensa pero que se lee sin descanso. Y desde luego esto a mí me ocurre. Empiezo a leer una de las entradas y continúo con otras. Y desde luego una cosa que quiero comentar para cerrar este vídeo de repaso de este libro, que por supuesto no he leído completo, porque no es tampoco un libro para leer necesariamente de principio a fin, sino para ir leyendo sus diferentes entradas, sus diferentes capítulos que están dedicados a un músico en general en particular. Como pueden ver, pues está el libro dividido en esas 5 partes que originalmente la colección enciclopédica de fascículos también presentaba. La primera parte de los inicios a las big bands, ahí tenemos, pues, por ejemplo, a King Oliver, Big Spiderback, Sidney Bechet, Chick Webb, Jelly Roll Morton, Eddie Condon, Fats Waller, Fletcher Henderson, Bessie Smith, Earl Hines, Johnny Dodds, Cab Calloway, un primer capítulo sobre Louis Armstrong, sin él el jazz no sería lo que es, y un primer capítulo sobre Duke Ellington, el gran aristócrata del jazz, por aquello de el duque. Esa es la primera parte. La segunda parte, la era del swing y los grandes solistas clásicos. Un segundo capítulo sobre Louis Armstrong, Satchmo el embajador. Un primer capítulo sobre Benny Goodman, la gloria antes de los 30, porque Benny Goodman tuvo éxito muy joven. Un segundo capítulo sobre Duke Ellington, del Cotton Club a los años 40, la época de mayor creatividad. Y después tenemos Coleman Hawkins, Glenn Miller, Art Tatum, Tommy Dorsey, Lionel Hampton, primer capítulo sobre él. Count Basie, también primer capítulo sobre él. Teddy Wilson, Jimmy Lunsford, Billie Holiday, primer capítulo sobre la gran vocalista. Benny Goodman, un segundo capítulo que dice un rey jamás se jubila, y es cierto porque Benny Goodman realmente no paró de tocar tanto jazz y swing como música clásica durante toda su vida. Y un capítulo sobre Ella Fitzgerald. Después la tercera parte es la transición y la revolución del bebop, y ahí nos encontramos con Lester Young, con el guitarrista Charlie Christian, Nat King Cole, un segundo capítulo sobre Billie Holiday, un segundo capítulo sobre Lionel Hampton, 2 capítulos sobre Charlie Parker, 2 capítulos sobre Dizzy Gillespie, y después Bud Powell, Dexter Gordon, Fats Navarro, J.J. Johnson y Thelonious Monk, la soledad de un genio. La cuarta parte es Cool, Hard Bop y algo más. Y ahí nos encontramos con Chet Baker, Stan Kenton, Stan Getz, Sarah Vaughan. Se titula el capítulo sobre esta gran vocalista Alicia en el país del jazz. Jerry Mulligan, Oscar Peterson, a toda tecla, no a todo jazz, sino a toda tecla en este caso. Woody Herman, Don Byas, Errol Garner, Dinah Washington, entre el blues y la sofisticación. 2 capítulos sobre Art Blakey, Max Roach, y un segundo capítulo sobre Count Basie y su orquesta. Y después tenemos la quinta y última parte del hard bop al jazz modal, con un capítulo sobre Carmen McRae, el Jazz Tet de Art Farmer y Benny Golson, Charles Mingus, el hombre que nunca duerme, Freddie Hubbard, Sonny Rollins, Wes Montgomery, Ahmad Jamal, el pianista más exquisito. Justo estaba hablando con mi padre el otro día sobre Ahmad Jamal, que es uno de los pianistas que a él más le gustan dentro del jazz. Kenny Burrell, Miles Davis, La llamada de las tinieblas, magnífico título por cierto. John Coltrane, La revolución permanente. Bill Evans, un romántico del siglo XX. Johnny Griffin, Dave Brubeck, Paul Desmond, tanto monta tanto Paul Desmond como Dave Brubeck como Paul Desmond, y finalmente el último capítulo dedicado a Lee Morgan, un hard bopper de pro. Así que ven la cantidad de capítulos que aquí hay, la cantidad de grandes músicos del jazz que aquí se comentan por extenso, y por eso el libro es un gran libro, y por eso el libro se titula El Gran Jazz. No puedo más que recomendarlo, darle las gracias a Alianza Editorial por
acometer este proyecto, a Mario Benso también y a todos los que y las que hayan estado implicados e implicadas en este proyecto, porque es un verdadero regalo para los amantes del jazz, para los oyentes que están interesados en el jazz y que son hispanohablantes, porque Juan Claudio Cifuentes, Cifu, desde luego ha sido una luz que ha guiado a tantos aficionados y aficionadas al jazz de lengua española y sobre todo los que han crecido o los que han vivido en España. Este libro es una verdadera maravilla y puedo decir ya desde aquí que tengo la intención de invitar a Mario Benso, especialista en jazz que ya ha estado en el canal y amigo y colaborador de Juan Claudio Cifuentes, para hablar más por extenso de este libro, que por ahora lo único que tengo que hacer es elogiarlo como el magnífico, como el gran libro que es, y recomendárselo a todos y a todas, desde luego, sin ningún tipo de reservas, porque el jazz es mejor entre amigos, y con un libro como este, desde luego que viviremos y leeremos a todo jazz.